Hola, estimados estudiantes. Hoy terminamos la parte de campo magnético, bueno, esta sección, y hoy día vamos a ver el efecto Hall. Habíamos hecho ejercicios y es cortito. El efecto Hall, como su nombre indica, este señor lo ha descubierto, Edwin Hall, ¿ya? Y básicamente es que cuando una placa o sí, una placa de algún material circula corriente y está inmerso en un campo magnético, existe o aparece una diferencia de potencial o lo que llaman voltaje de Hall que se puede medir en sus otros extremos. A ver, veamos este grafiquito. Esto nos explica bastante bien lo que pasa. Ya, tenemos una lámina de algún material, puede ser cobre, algún semiconductor. Esta es una tecnología muy interesante y se van a dar cuenta las N aplicaciones que hay. Entonces tenemos la placa rectangular donde circula una corriente. Significa que los electrones o las cargas están yendo desde la parte trasera del monitor hacia adelante. Y hay un campo magnético. En este caso está dibujado que es perpendicular al plano generado en la placa. Entonces está hacia arriba. Entonces, como ustedes se acordarán, la fuerza magnética, que tiene que ver con las cargas, significa de que si la corriente está en este sentido y el campo magnético es perpendicular, entonces la fuerza eléctrica va a estar, según la regla de la mano derecha, dirigido hacia la derecha, valga la redundancia. ¿Ya? Y aquí está fuerza eléctrica por acumulación de cargas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, todas las cargas positivas, en este caso que van a ser, digamos, los electrones sueltos, ¿ya? No electrones sueltos, los átomos que han perdido un electrón, que se vuelven ionizan en realidad, lo que ocurre es de que se van a ir por efecto del campo magnético, se van a ir hacia el lado izquierdo y todas las cargas, los electrones se van al lado derecho. ¿Ya? Ustedes dense cuenta, es como si las cargas empezaran a empujar a sus respectivos en sus respectivas fronteras. Entonces, ustedes se darán cuenta, es similar a lo que ocurre en un capacitor. Si todas las cargas se van acumulando en un lado y las cargas negativas en el otro, aparece un potencial. Y eso sí se puede medir. Entonces, si se toma un voltímetro, un tester si quieren, se puede medir el potencial que existe entre estas dos láminas. Y esto es muy interesante porque si yo tengo circulando corriente por aquí y aparece un campo magnético, aparece entonces un voltaje entre las láminas, entre las caras laterales. ¿Ya? Entonces esto me permite medir muchas cosas, por ejemplo, los velocímetros. Si alguna vez ustedes han visto un velocímetro de bicicleta, por ejemplo, que básicamente es un imancito colocado en la llanta con un sensor. El sensor es básicamente una sonda Hall. Entonces, cuando aparece el campo magnético del imancito, entonces pasa por aquí, se produce la fuerza y se produce el voltaje, entonces mide. Entonces, si no hay, no mide. Entonces, como les digo, esto también está sujeto a algunas leyes, algunos parámetros geométricos, por ejemplo, el ancho del área de la placa, su grosor y básicamente eso. Su grosor, el ancho, la corriente, eso lo podemos medir. Campo magnético es susceptible a ser medido y el voltaje también se puede medir. Y básicamente es todo. A ver, veremos un poco de ecuaciones. La fuerza magnética es entonces, eso lo habíamos visto en secciones anteriores, es la carga. Ahora, aquí hay una velocidad, ahorita vamos a ver qué es, y el campo magnético, la fuerza magnética, ¿no? Donde dB es la velocidad de arrastre de las cargas. Entonces, esta fuerza eléctrica, digo fuerza magnética, que está aquí está pintado con azul, tiene una velocidad D que aparece aquí. Significa de que
es como si las cargas que están adentro fueran arrastradas o sí, es una buena palabra dentro del material. Recuerden que algún capítulo anterior vimos de que las cargas las podíamos ver como si fueran esferitas o cachinas, como llamaríamos por cuando él estaba en la escuela. Entonces, con una marea de cachinas. Entonces, esas cachinas tienen una velocidad que se la denomina dB, o velocidad de desplazamiento o de arrastre. Aquí la vamos a llevar de arrastre. ¿Ya? Entonces, también aparece la fuerza eléctrica, que está en este sentido. ¿Ya? Entonces, hay una fuerza magnética en un lado y una fuerza eléctrica en el otro. Entonces, en algún punto estas fuerzas se tienen que equilibrar. Recuerden ustedes que la fuerza magnética, aquí lo dice, la fuerza magnética sobre los portadores de cargas positivas. Entonces, las cargas positivas, como hemos visto, se van hacia un lado de la cara y están sujetas a la fuerza magnética. En cambio, las cargas negativas es la fuerza eléctrica por acumulación de cargas. Entonces, aquí se van atiborrando de cargas. Entonces, si igualamos estas dos fuerzas, se puede porque son fuerzas. Entonces voy a tener que en un lado tengo la fuerza magnética y en el otro la fuerza eléctrica. ¿Ya? Vemos en que se pueden simplemente ver que carga y carga se me vayan a ir y voy a tener que el campo magnético es función del campo eléctrico de Hall. Ojo, cuidado con esto. ¿Ya? Y también función de la velocidad de arrastre. Ahora, si D es el ancho del conductor, o sea, lo que en el grafiquito, este grafiquito por si acaso no es mío, lo he sacado de internet, debería haber puesto los créditos, pero la siguiente, W para nosotros va a ser D, es el ancho del conductor. El voltaje de Hall es igual a, aquí utilizan un triángulo que se utiliza, estoy utilizando la notación de Serway, el triángulo entonces va a ser el voltaje de Hall, que es igual a el campo eléctrico de Hall por D, ¿ya? O la distancia, el ancho del conductor, ¿no? Entonces voy a tener que la velocidad de arrastre va a ser igual a el campo magnético y por el ancho de la lámina. Ok, no se olviden entonces que el voltaje es el campo eléctrico por la distancia. Eso lo habíamos visto en capítulos anteriores. Entonces, si despejo esta igualdad, veo que la velocidad de arrastre de los electrones o de las cargas tiene que ver con la corriente. La corriente es la velocidad de arrastre, el número de cargas y por el área. Cuidado, esto es área. Entonces, si igualo estas dos, voy a obtener que el voltaje de Hall está en función de la corriente, el campo magnético, el ancho de la lámina, el número de N, ahorita vamos a ver qué es esto, no es número de cargas, perdón, la carga, las cargas y el área. Pero yo sé que la carga, digo el área, perdón, es básicamente lado por... ¿Cómo podemos decirlo? El área, el volumen es, recuerden ustedes, el volumen es el área, si desde una superficie rectangular, por el grosor. Entonces, si sustituimos esa función, área, que va a ser igual a el volumen sobre, a ver, veamos, sí, el volumen sobre T, voy a tener que el campo magnético, la corriente N, Q, por el grosor, que en el grafiquito se lo llama D. Ya, deberíamos haber usado, está bien esta dotación, porque es la que deseo. Entonces, este N tiene que ver con la densidad de portadores de carga. Este N es una densidad en realidad. Y como densidad está en volumen, que va a ser las cargas sobre metro cúbico. Ok,
Entonces, estas dos son equivalentes. Haremos un ejemplito para que se quede claras las ideas. En un experimento concebido para medir el campo magnético de la Tierra, utilizando el efecto Hall, se coloca una barra de cobre de medio centímetro de espesor en dirección este-oeste. ¿Ya? Si la corriente que circula es 8 amperes, en el conductor da como resultado que el voltaje de Hall es 5,10 por 10 a la menos 12 volts. Noten ustedes que a pesar de que tenemos dimensiones importantes, tanto de corriente como geométricas, el voltaje de Hall es muy corto, muy pequeño en realidad. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético terrestre? Me pregunta. Suponga que la densidad de cargas es 8.46 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, y que el plano de la barra se gira para que quede perpendicular a la dirección de del campo magnético. En otras palabras, lo estoy poniendo esta plancha, digamos, en dirección este-oeste, pero parada, ¿ya? No echada en el piso. Entonces, veamos. De la anterior ecuación, de la de abajo, voy a despejar B, porque B es el campo magnético terrestre, eso es lo que me están pidiendo. Y voy a tener que B va a ser la densidad de cargas, la carga, el ancho de la lámina y el voltaje de Hall y la corriente. Todos estos son datos, me los han dado. A ver, la densidad de cargas es 8.49 por 10 a la 28, 1 sobre metro. Ya, no se recuerden que nos está dando electrones. Entonces, ¿cuánto es un electrón? La carga es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Ya? Entonces, luego viene el grosor, que es 5 centímetros, si no me equivoco. En realidad, sin medio mil centímetro, que sería 5 milímetros, que equivale a 5 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Y finalmente el voltaje de Hall, que es 5.10 por 10 a la menos 12 voltios, dividido entre la corriente, que es 8 amperes. Entonces, haciendo un poco de cálculo, veo que es 4.33 por 10 a la menos 5 teslas, o equivalente 43.3 microteslas. Entonces el campo magnético terrestre es bien bajito, si se dan cuenta, si esta medida está correcta. Ok, con eso terminaremos la parte de campo magnético, y la siguiente vamos a ver otra parte de campo magnético, y estamos avanzando relativamente bien para las circunstancias. Vamos a ver fuentes del campo magnético, que estimo que son unas 2-3 clases de este tipo, y luego vamos a ver leyes de Faraday, ¿ya? Leyes de Faraday, y vamos a ver un poco de circuitos, y básicamente ya vamos a entrar a circuitos RL o circuitos RCL, resistencia, capacitor y inductancia. Bueno, esta ha sido una clase cortita, ya tengo su práctica y se las paso por los medios habituales. Muchas gracias.